caminando con Cristo. Y primeramente vamos a ir a una introducción de la palabra para ir profundizando algunas verdades, algunas cosas. Y bien saben ustedes que pues las reuniones, pues a veces les piden un poquito de participación, principalmente para que pues si es que estamos comprendiendo, si estamos entendiendo el mensaje. Entonces, sí les voy a pedir un poquito de su participación, porque yo no creo que alguno de los de aquí presentes no quisiera caminar con Cristo. Si estás llegando por primera vez a las reuniones, yo creo que lo mejor es Cristo. Por eso has elegido venir aquí. O de alguna manera escuchar de Jesús, como decían los discípulos, ¿quién es este, no? Hoy vamos a hablar caminando con Cristo y vamos a ver una iglesia que tuvo problemas. Y si una iglesia tuvo problemas para caminar con Cristo, ¿cuánto más una persona? Porque uno puede decir, es que mi situación está así, mis problemas, ¿sí? Y algunos hasta temor pueden tener de qué es después de la conversión. Porque caminar con Cristo es después de la conversión. Pero Dios nos va hablando y nos va mostrando cosas y aún nos va llevando a un arrepentimiento, a una fe verdadera, a un perdón verdadero. Y aunque parece ser que le está hablando a la iglesia, también nos está hablando a cada uno de nosotros, los que no están convertidos como los que están convertidos a Cristo. Amén. Vamos a ver una primera parte de la introducción nada más. En Primera de Corintios capítulo 12, por favor, si lo pueden poner. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. Dice el apóstol Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Hace la pregunta el apóstol Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ahí está, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a pedirle a Dios que nos haga entender muchas verdades. Señor, muchas gracias, Dios, por este lugar, por este tiempo, por cada persona que vino, Señor. Y la verdad, Dios, más que comprendamos, es que aprendamos a vivir, Señor, conforme tu palabra. Tanto el que viene por primera vez, por segunda vez o tercera vez, o muchas veces. Y también, Señor, para el hermano o hermana que ya lleva tiempo en la conversión. Que tú nos ayudes, Señor. Porque este camino no se puede caminar solo, sino se tiene que caminar con la compañía de Cristo. No se puede entender el cristianismo si no está Cristo en medio de todo esto, Señor, y más en el centro de nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo nos ayude a guiarnos a toda verdad, Señor, para que no nos salgamos del camino. Ayúdanos, Jesús, en tu nombre. Amén. Vamos a hablar un poquito de esta iglesia que pues su trasfondo, hoy vamos a hablar un poquito del trasfondo de esta iglesia. Pablo le habla a la iglesia y les dice que son todos miembros, cada uno en particular. ¿Por qué cada uno en particular? Porque la conversión es cada uno individual, no es en grupo, ¿sí? Si alguien está buscando el grupo, pertenecer a un grupo, está equivocado, porque lo primero es buscar a Dios en lo personal. ¿Amén? Ok.
un poquito de la vida de la iglesia de Corinto, algunos datos importantes de esta ciudad, porque es una ciudad. Julio César la había restaurado alrededor del año 46 antes de Cristo. Es decir, que cuando Pablo llega a Corinto a predicar, ya era una ciudad pues ya hecha, era una ciudad que tenía mucha actividad. Era importante en Corinto el comercio y la economía, o sea, había mucho movimiento de dinero, había mucho intercambio. Era una ciudad, pero al mismo tiempo era un puerto. Era importante como un centro cosmopolita. ¿Qué quiere decir? Que no era de una ciudadanía en sí, sino tenía de otros lugares. Y se había hecho esta ciudad con mucho tipo de gente de mucho tipo de niveles económicos y niveles sociales. Y también tenía aproximadamente, cuando Pablo estaba predicando, habían 700,000 habitantes. O sea, casi un poquito más, alcanzaba el 1,000,000 de personas, ¿no? Era una ciudad muy importante para el Mediterráneo, una ciudad donde había mucho dinero, se movía mucho dinero, mucho comercio, pero también era una ciudad muy inmoral. Había mucha inmoralidad en esa ciudad. Y también era una vida que se llamaba, se puede decir, con muchas perversidades permitidas. O sea, una vida licenciosa. Es decir, había muchos pecados que se practicaban, ¿sí? Y esta ciudad, cuando Pablo llega, después de su primer viaje, la iglesia se funda, más o menos Pablo está por ahí 1 año y medio y se funda esa iglesia, y Pablo se despide de la iglesia, en su primer viaje la funda, ¿sí? Pero empezaron a surgir muchos problemas en la iglesia de Corinto. Muchos problemas empezaron a surgir a la salida de Pablo para ir a otros lugares a predicar. Y empezaron a amenazar otros pecados dentro de la iglesia. Se filtraron pecados dentro de la iglesia de Corinto y amenazaba la estabilidad de la iglesia. Es decir, que el trabajo que Pablo estaba haciendo estaba prácticamente, si no se corregía esta iglesia, se iba a perder, ¿sí? Y por lo tanto, Pablo escribe la primera carta a los Corintios, desde Éfeso la escribe porque se va enterando de todo lo que fue pasando. Le estoy resumiendo la carta, más o menos los primeros capítulos, ¿sí? Y llegamos al punto en que Pablo le escribe la carta y les hace mención de esto. ¿Puedes ponerlo, por favor? Nuevamente el verso 27, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, fíjese el orden que pone, a los apóstoles, luego a los profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y hace una pregunta Pablo interesante, dice, ¿son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Son todos maestros? ¿Todos enseñan en la iglesia? Claro que no. ¿Y hacen todos milagros? Tampoco hacen todos milagros. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco todos tienen dones de sanidad. ¿Y hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Tampoco. Pero Pablo escribe el versículo 31 y dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones. De hecho, por eso Pablo escribe la carta y dedica casi capítulos enteros para los dones. Pero el peligro de la iglesia es que se estaban quedando en los dones y no estaban avanzando.
Por eso Pablo hace una pausa en el capítulo 12, a lo último, y dice, voy a mostrarles un camino más excelente. Y usted sabe cuál es el camino más excelente, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el camino más excelente? Ah, pues sí lo sabe. Pues ustedes van a predicar ahorita. Ya lo saben, ¿no? Miren, hay un peligro en la iglesia. El peligro en la iglesia es que tú te quedes solo con los dones y no avances. Durante un tiempo la iglesia, el estado de la iglesia empieza a avanzar y empieza a avanzar y empieza a manifestar Dios su poder, su gloria, a través de los profetas, a través del don de lenguas, a través de milagros. Pero Pablo les dice a los corintios, ustedes están quedando solo con los milagros, solo con el don de sanidades, y no están avanzando hacia lo siguiente. ¿Y qué era lo siguiente? El camino más excelente. ¿Sí vamos comprendiendo? El peligro de la iglesia de Corinto fue que si ellos no avanzaban y se quedaban en los milagros y se quedaban en las sanidades, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a hablar de ese punto. ¿Qué podría pasar en la iglesia de Corinto? Se puede perder. Porque las profecías cesarán. Porque muchas cosas van a cesar, pero lo que no va a cesar es el amor. Y muchos se han quedado en ese punto. Están esperando milagros. Están esperando manifestaciones, que se echen fuera demonios, que se hagan milagros. Pero Pablo dice, yo voy a mostrar el camino más excelente. Y si tú ya llevas un tiempo convertido y a lo mejor Dios te ha dado un don, ¿por qué no? Don de profecía, don de sanidad, no lo sé, algún don que tengas. ¿Sabes qué? Yo te digo una cosa hoy, no te quedes allá. A lo mejor lo tienes y Dios lo va a usar en su soberanía, en el momento y en el tiempo y en la ocasión que Él desea. Porque la iglesia de Corinto se estaba atorando en esto. ¿Sí? Dice Pablo en el capítulo 13, ahora vamos a saltar al capítulo, ¿cuál es el camino ese más excelente? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si yo hablara lenguas, pero no tengo el amor. Y ahorita vamos a hablar de este amor, porque este amor está hablando del amor a Dios, pero también el amor de Dios nos lleva al amor al prójimo. Es decir, ¿de qué me sirve que yo tenga el don de hablar lenguas angélicas si no tengo amor? ¿Sí vamos entendiendo? Y luego después dice Pablo, en el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, conocimiento, sabiduría, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no me sirve. ¿Cuántos de nosotros tienen mucha fe? Y yo sé que muchos tienen fe. Pero si no hay amor, de nada me sirve. Y ahorita vamos a ver por qué lo dice Pablo. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Sí? Y el tiempo de la iglesia de Corinto ya no era el tiempo de los milagros, de las profecías. Era el tiempo de amar, el tiempo de madurar. ¿Sabes cuántos hermanos se pueden estar atorando en esto? Pensando que lo más importante es un milagro. O algunos de los que están buscando de Dios, están buscando de una manera a Dios milagrosamente, cuando Dios dice que no le busques de esta manera, sino que le busques por medio del amor. Ahorita vamos a hablar de este punto. Dice, y si repartiese todos mis bienes en el verso 3, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, no me sirve de nada esto. De nada me sirve.
Y esto lo sabemos y lo hemos leído muchas veces. Pero tenemos que estarlo llevando presente para que no se nos olvide, hermanos. Y también para los que están buscando a Dios, porque no sea que estén buscando, Señor, yo sí te sigo, pero dame el carro. Señor, sí te sigo, pero dame una esposa o un esposo. Señor, yo te sigo, pero dame un buen trabajo y así te voy a seguir. Si no tienes amor, de nada sirve. Tanto para uno como para el otro. La búsqueda de Dios para los corintios se estaba volviendo un problema grande. Porque si se quedaban ellos en los milagros y se agotan los milagros, y sabemos que la fuente de los milagros es Dios. Miren, ha habido movimientos del Espíritu, y no vayan a pensar que, porque aquí ha habido otros movimientos. Otros grupos han tenido movimientos del Espíritu. Han habido sanidades, han habido milagros, echar fuera demonios, hacer muchas cosas. Pero así como fueron levantadas esas iglesias, también fueron destruidas. Y fueron destruidas desde adentro, porque no quisieron avanzar hacia el amor. Hace poco me topé con una persona que fue evangélica, es evangélica, y decía él que en su grupo había muchos milagros, había muchas manifestaciones de Dios, pero así como llegaron, se fueron. Y las personas, al dejar de ver esos milagros, ¿qué creen que hicieron? Se fueron. ¿Qué seguían? Los milagros, las manifestaciones. Y como el hermano ya no llegó a esos lugares, porque era como un predicador que iba visitando otras iglesias, se quedaba un tiempo, así como llegó, así se fue. Y el día que el hermano no llegó, ese día se acabó la iglesia. Y así nos puede pasar a nosotros. Estar buscando manifestaciones milagrosas y estar basando tu cristianismo en eso, o en las profecías, que no son malas, pero todo tiene su tiempo. ¿Sí vamos comprendiendo? Iglesias y otra cosa también, las iglesias, si se hacen milagros, tienen que tener mucho cuidado, porque luego ponen la mirada en el pastor, en el ministro o en aquel que se hace el milagro, y no se pone la mirada en Dios, que es el autor del milagro. Es que si el hermano no viene, la iglesia ya no está. Ya no hay milagros, si el hermano que hacía sanidades, y así se la van pasando. ¿Y qué hacen esas personas? Van buscando en otras iglesias. ¿Sabes qué? Esas personas nunca van a madurar en el amor de Cristo. Si es que llegaron a convertirse a Cristo. Porque luego después están buscando manifestaciones. Y están buscando, es que aquí no está Cristo. ¿Por qué? Porque no hay milagros. Tienes que tener mucho cuidado. Porque Pablo dice, si tienes ¿qué don te gustaría? El de profecía, pero no tienes amor, de nada sirve. ¿De qué te sirve un don? A un Dios se lo puede quitar y se lo da a otro y tú te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque no avanzases hacia el amor. El peligro de Corintios, repito, era un peligro de que si la iglesia no avanzaba, se iba a perder toda la iglesia. Luego dice Pablo, en el verso 4, en el 13:4, 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. ¿Saben qué es indebido? Las metidas de pata, las imprudencias. ¿Sí? Si tú estás buscando servir a Dios, tienes que tener en cuenta todo esto. Porque no sea que Dios no te dé un don muy grande. ¿Sí? Y entonces estás viviendo del don nada más, pero no estás avanzando. Pero tienes el amor de Cristo. Pero si tienes el amor de Cristo, lo tienes todo. Pero si no tienes el amor de Cristo, aunque tengas el don, se te puede quitar. Y luego dice,
El amor no hace nada indebido. El amor no hace lo suyo, egoísmo. ¿Cómo vives en tu casa, amigo? ¿Cómo vives en tu casa, amiga? O hermano, ¿cómo vives en tu casa? ¿Vives egoístamente? ¿Vives solo para ti? ¿Vives solo para complacerte a ti? ¿O tu familia? ¿Y no ves por los demás? Es que el amor es práctico, hermanos. El amor no se irrita. ¿Eres de esos enojones? ¿Eres de esas personas que les encanta estar ahí haciendo cosas y a cada rato se está molestando por lo que hacen los demás? ¿O no te parece lo que hacen los demás? Y te tarda mucho el enojo. Hasta puedes dejar hasta de hablar a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es que el amor es práctico. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esos rencores, esos resentimientos. ¿Sabes qué? ¿Sabes si esto en la iglesia de Corintios no se corregía, se perdían todos? Y para los que están buscando a Dios, miren, si me dijeras que no sabes el evangelio, mira, en 10 minutos te predico el evangelio. Pero el problema no es la predicación del evangelio. El problema es que el precio que se tiene que pagar. Porque te dice la palabra, tienes que dejar tus rencores, tienes que dejar tus envidias, tus codicias, el vivir para ti. El vivir para ti. Empezar a vivir para los demás. No, pero ¿cómo? Y es ahí donde empiezan los problemas. Y luego, por eso el cristianismo verdadero no es atractivo para las personas. Si predicáramos un evangelio de prosperidad, créeme que este lugar estaría lleno, con aire acondicionado, con mármol, con buenos, con bocinas por todos lados que se escuche. Pero el evangelio no es así. El evangelio es caminar con Cristo con amor. Yo les hago una pregunta, ¿quién quiere caminar así con Cristo? Alce la mano. Muy bien. ¿Y los que no alzaron su mano, qué? ¿Están cojos? ¿Están mancos, qué? Es que les voy a decir una cosa, el llamado de Cristo es caminar por medio del amor. Es caminar por ese medio. Los milagros son pasajeros. Yo me topé con una persona de hace mucho tiempo que venía aquí a la iglesia, hace mucho tiempo, que estaba restaurando su vida, y me dijo esto, es que ya no se ven manifestaciones de Dios en la iglesia. Le decía, ¿cómo está eso? Le digo, es que de antes, al principio, cuando hubo el movimiento, habían muchas sanidades, habían muchos milagros, había muchas cosas que ahora ya no se ven. Yo le dije a la persona, oye, pero ¿puedes ver el amor entre los hermanos? Me dijo, sí lo puedo ver, sí lo puedo captar, me dice. Entonces, esa persona se está quedando atrapada en Corintios capítulo 12, pero antes del versículo 31, porque no está yendo hacia el camino de excelencia. Y a los que buscan convertirse a Dios, les voy a decir una cosa, tienen que empezar a ver eso en sus vidas. Porque no vaya a ser que digan, me voy a convertir a Dios siendo enojón, siendo rencoroso, de mal humor en mi casa. Sabes que no vas a entrar al reino de los cielos. Y aquí la entrada no te la da el ministro, o te hacen, como hacen en la religión. ¿Qué te hacen en la religión? Te hacen un examen. Te ponen palomitas, o a lo mejor te hacen, a ver, usted sabe lo básico de la Biblia y esto y aquello, y luego la persona lo contesta bien, y una vez que lo conteste bien, le dan el pase de salida y dicen, ese es miembro de la iglesia. Aquí el pase no te lo da el hermano, no te lo da el ministro, no te lo da Satur, no te lo da ningún hermano, aquí te lo da el Espíritu Santo.
Porque ellos son los llamados a ser hijos de Dios, los que son guiados por medio del Espíritu Santo. Amén. Uno dice, es que yo estoy esperando una cita con el hermano. Está bien. Pero ¿de qué te sirve la cita si estás rencoroso? Si estás amargado. ¿De qué te sirve? De nada. Arrepiéntete. Porque así no sirve, ya sabes. No sirve las cosas que estás haciendo. Con todo respeto te lo digo. ¿Sí? Luego después dicen, es que es difícil la salvación. No es que sea difícil. Es que nosotros lo hacemos difícil. Es que nosotros lo hacemos difícil. Dice el verso 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Con un resentimiento ya no quiero ir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que un hermano me malmiró y no me saludó y ya no regreso. Ay, ay, ay. Si te convirtieras a Cristo, ¿cuántos te van a guardar rencor? ¿Sabes qué es lo primero que vas a perder cuando te conviertes a Cristo? Tus amigos, tus amigas. ¿Y sabes cómo los ahuyentas? Háblales de Cristo. No van a querer. Van a pensar y van a decir, no, este ya se le cayó la canica, ya se le botó la canica, ya el tornillo que le faltaba ya se le cayó. Está loco. El cristianismo muchas veces no se lleva con tus amistades y las vas a perder. Por eso el cristianismo verdadero tiene que cortar con todo ello. Todo lo sufre. Perdón, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Pero si tú estás haciendo injusticia en tu casa, ¿cómo Dios te va a bendecir? Tratando mal a los de tu casa, haciendo diferencia entre tus hijos, o tratando mal a tu esposa o a tu esposo. ¿Cómo te va a bendecir Dios? Por eso muchos no le entran al cristianismo. Porque mientras más lejitos de mi casa estés, hermano, mejor. Porque si se llegan a enterar cómo vives, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos en lo injusto, pero estás viniendo a las reuniones y estás buscando que Dios te perdone. No se puede. Porque el que camina en amor va a buscar lo justo. Y por hacer lo justo se va a meter en problemas gratis. No te van a pagar. A ver, ¿quiénes son aquí licenciados? ¿Hay un licenciado por acá entre nosotros? Ninguno. Si eres licenciado y te pagas por lo injusto, o sea, en tu casa, pues cuando te conviertas a Dios, ahora te vas a pagar por lo justo. ¿Y sabes que un licenciado cobra? Ahora te vas a pagar por lo justo y no te van a pagar. Eso no gusta. Por eso no hay ningún licenciado en medio de nosotros. ¿Sí vamos entendiendo? Empieza en tu casa. Empieza en tu casa a ser práctico con esto. Porque luego están buscando los milagros. Están buscando el favor de Dios. Están buscando el rayo que caiga. Pero un rayo te va a caer, pero para que te fulmine. ¿Sí vamos entendiendo? El amor no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Y llevar la verdad cuesta. Porque ahora tus amistades les gusta el chisme. Les gusta entremeterse en lo ajeno. Y dices tú, ay, es que, pues hay que cortarnos. Pero es que mi amiga, la de muchos años, con ella murmuraba, con ella chismeaba. ¿La vas a tener que cortar? ¿Qué es más fácil andar? ¿Haciendo profecías o caminando en el amor? Porque el amor te tienes que parar por la verdad.
Y le gusta o no le gusta a la persona. Y cuando incomodas a las personas, ¿qué hacen? Se alejan de ti. Por eso les digo una cosa, ¿quieres alejar a tus amigos de una vez por todas? Háblales de Cristo. Y vas a ver cómo van a correr, salen corriendo. Ya no van a querer nada contigo. Es que caminar para Cristo requiere, no solo son milagros, no solo estar buscando el favor de Dios. Y hay que corregir todo esto en casa. Todo lo sufre, el verso 7. El amor todo lo sufre. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? La carnita brinca. Si te conviertes y tu esposa es inconversa, vas a tener que sufrir. Claro que sí. Y si es al contrario, también vas a sufrir. Porque va a estar diciendo cosas cuando tú estabas de acuerdo en el mundo con ella. Y la vas a tener que sufrir. Porque ya no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Verdad que no? ¿Ya estás de desacuerdo con ella o con él? Y eso no le gusta a la carne. Por eso este evangelio no es muy atractivo. Porque todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y si te quedaba algo, todo lo soporta. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Cómo puedes caminar en el amor si a la primera te estás bajando? Si a la primera estás así, no soportas nada. Pero sí cuando estabas con los amigos, ¿verdad? Cuando estabas con las amigas, soportabas todo. Soportabas los insultos, soportabas las malas caras, soportabas esto, soportabas aquello. Y ahora no quieres soportar nada. Por eso, esto que dice para la iglesia de Corinto no era nada agradable. Quitarle al profeta y decirle, ya no vas a andar por medio de la profecía y ahora tienes que sufrir en tu casa la humillación de tu esposo o de tu esposo, no gustó a la iglesia de Corinto. No le gustó. Pero es el camino más excelente que dice la palabra. Y el problema es que muchos se pueden quedar ahí atorados. Y muchas iglesias pueden ser destruidas por esto. Porque Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Y aquí lo dice. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, verso 8, pero ¿qué le va a pasar a las profecías? Se acabarán. Y cuando se acabe la profecía, ¿qué vas a hacer? ¿De qué te vas a agarrar? Si no te agarras del amor de Cristo desde ahora, te puedes perder. Aunque profetices en la iglesia. ¿Sí? Aunque hagas milagros, aunque digas, yo impuse las manos a una persona y sanó, y sí lo creo, pero la gloria no es para ti, es para Cristo. Porque de Él vienen todas. Es que el problema en las religiones es que Dios manifiesta su poder. Me decía una persona, ¿cómo es que en ese grupo hay milagros? Para que se fijen en Cristo. Para que corrijan sus caminos. No, pero es que hay muchos milagros. Deja que pase el tiempo y vas a ver qué va a pasar. Cuando se acabe la profecía, ¿qué van a hacer? Todos a su casita. Ya nadie se reúne. Porque ya se acabó todo. Y cesarán las lenguas. A esos que les gustan las manifestaciones del don de lenguas. Que no dudo que sí hay, sí las hay. Sí hay el don de lenguas. Pero tiene que ser llevado también por medio del amor. Si tienes un don, qué bueno. Pero tienes que guiarlo por medio del amor. No el amor por medio de las lenguas. ¿Sí vamos entendiendo? Porque no sea que estés guiándote tú por el don que tienes, por lo que tú tienes, y digas, así se hace, así es esto, así es esa manera. Pero luego después se acaba ese don, o cesa ese don, ¿y qué te queda?
no te queda nada. Si no caminas en amor, te pierdes. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, porque todo ya está escrito. A la altura de Primera de Corintios no se había escrito el libro de Apocalipsis. No se habían escrito algunas cartas también que necesitaban para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, ya todo está escrito. Ya no se necesita tanta revelación de profecías y todo, porque todo ya está escrito. ¿Sí vamos comprendiendo? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque toda la profecía no había sido dada. Y dice un ejemplo Pablo, y aquí es donde pues podemos entender más claramente. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, es decir, si alguien en la iglesia se está moviendo por medio de los dones, pues es un niño, porque se va a acabar todo eso. Y si no madura, vamos a tener niñotes aquí en la iglesia, niñotas grandes, ¿sí? Sin responsabilidad, sin la búsqueda real de Dios, sin la consagración y por muchas cosas más que falta por añadir. Pero es muy importante que el que está buscando de Dios, si tú te conviertes y no hay ningún don en tu vida, o estás buscando restaurar tu vida y no ves ningún don, no te preocupes. Pero si tienes el amor, todo lo tienes. No hay problema, porque todo se va a acabar. Ahora vemos el verso 12, por ejemplo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es la fe. Amén. Para ver si no está. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Miren, les voy a decir una cosa. Si no avanzamos en el amor, si tú que estás buscando una conversión verdadera, estás buscando los milagros o estás buscando peticiones a Dios, que a lo mejor sí las va a dar Dios o a lo mejor no. ¿A cuántas personas? Yo eso he visto en el tiempo que he caminado con Cristo. A muchas personas les han hecho milagros, pero no se convierten. Y no se convierten porque su finalidad no era Cristo. Su caminar no era hacia los pies de Cristo. Su caminar era nada más un trampolín para buscar el bien que le van a hacer y seguir haciendo su vida normal. Gente que yo he visto que ha sanado de cáncer, que han sanado aún sin operación, gente que aún se han pasado a morir y le han pedido a Dios. Yo conocí un caso de una persona que ahorita pues se le está atendiendo y decía ella, fue a un grupo, pues una campaña evangélica, vamos así, y decía, es que Dios ya me sanó. Ok, está bien, pero también hay que dejar las malas palabras, también hay que dejar los enojos, o sea, lo que dice Corintios, ¿no? ¿Sabes qué pasó con esa persona? Solo duró un tiempo nada más en la iglesia y luego se salió de la iglesia donde estaba. Y se fue a hacer peores cosas. Y tú dices, ¿cómo le pasó esto a esta persona? Pues no que Dios le había sanado, sí, pero su finalidad no era Cristo. Su finalidad no era Cristo. Su finalidad era nada más salir del problema y seguir su vida normal. Tú tienes que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, a lo mejor tú estás buscando una esposa y es legítimo, o estás buscando un hijo, a lo mejor es legítimo, ¿no? Pero que no sea el fin lo que estés buscando, sino que sea el amor de Dios que lo estés buscando. Y de todo corazón te lo digo,
Porque te vas a quedar aquí, te vas a echar hasta raíces y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque Dios sabe las intenciones de tu corazón. Es muy evidente que cuando una persona le hacen un milagro, no lo puede esconder. Y lo vemos cuando Jesús estaba yendo entre Samaria y Jerusalén. Y los 10 leprosos fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a dar gracias a Dios y a glorificar a Dios? Solo uno. ¿Y los 9 dónde están? Así te puede pasar. Así nos puede pasar. Porque si andamos de milagro en milagrito, en milagro, así se va a pasar la vida. Pero nunca vas a madurar en el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14. Capítulo 14. Dice Pablo, seguid el amor. ¿Será una sugerencia? ¿Será una sugerencia? Porque dice, seguid el amor, punto y coma. ¿Será una sugerencia? ¿Será una idea de Pablo? ¿Será un consejo? Es un mandamiento. Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. De todos los dones, el que se necesitaba era el de profecía. Porque es un faro para la iglesia. ¿Hacia dónde va a dirigirse? ¿Y los demás dones qué pasó con ellos? Porque se necesitan los necesarios. Y es que toda la escritura todavía no se había terminado. Pero es muy importante que seguir el amor no es una sugerencia. No es un consejito de domingo. Así una palmadita. Sigue el amor. Sigue el amor. No te quedes allá. Si tú eres recién convertido, hermano o hermana, no te conformes, sigue el amor. Sigue el amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Y el que no ha buscado a Cristo y viendo del otro lado que hay, siga el amor. Si estás en tus rencores, en tus amarguras y todo, es por eso que no has podido seguir el amor. Por eso no has podido avanzar. Porque eres una enojona, porque eres un enojón. ¿Cómo Dios va a dar su Espíritu Santo de amor a una persona enojona? A una persona que el tiempo de vida que le queda puro resentimiento tiene. ¿Acaso puede usar Dios una persona así? Para nada. Por eso tanto ese mensaje es para los que están buscando de Dios como para los que ya buscaron a Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Tengas lo que tengas, sigue el amor. No te conformes a menos, porque puedes fracasar. Ya vamos a casi a terminar. Solo nos falta una cita bíblica. Y aquí vamos a entender muchas verdades. Porque Dios le habla a través de Pablo a otra iglesia, a la iglesia de los filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 15, por favor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿No han visto ustedes en las redes a estos predicadores? ¿Sí o no? Que uno dice del otro, que el otro le dice a uno. Está actualizada la palabra. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros por contienda. Pero otros pero otros de buena voluntad, o sea, ¿no? Con un corazón sincero, vamos a decir. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, buscando pleito, ¿no?
no sinceramente, pero pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor. Qué hermoso, ¿no? Si tú te das cuenta, hay gente que predica allá afuera, contendiendo, buscando pleito, hablando mal del otro, del uno, ¿sí? En un sentido destructivo, vamos a decirlo así, ¿no? Otros por envidia. No es que yo lo hago mejor que el otro que lo dijo, que predicó de Cristo. Pero otros van a predicar, pero los otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto es lo más importante. Tú puedes escuchar una persona que está haciendo, teniendo rencillas, un predicador con otro predicador, pero de alguna manera está predicando a Cristo, de alguna manera. Y a lo mejor algunos de nosotros salimos de esos grupos, ¿no? Evangélicos, y ves cómo están los problemas y todo, y este predicador hace esto y el otro, y ya no quieres, pero te predicaron a Cristo de alguna manera, ¿no? Pero cuando te predicaron por medio del amor, ¿qué pasa? Y venís a Cristo. Los que han escuchado a Cristo. Y luego dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y sumisión del Espíritu, suministración del Espíritu, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, que Cristo sea glorificado. Esa es la finalidad. Si viviendo o muriendo, que Cristo sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si ahorita les digo quién se quiere ir con Cristo y está preparado con Cristo, algunos no levantarán la mano. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que arreglar. Porque las vidas no están bien delante de Él. Pero si les dijera, ¿quién quiere irse con Cristo? Todos levantarían la mano. Pero el precio de irte con Cristo es pasar la muerte. De muerte a vida eterna. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Verso 25. Y confiando en esto, sé que quedaré que aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, en mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo quería irse con Cristo, pero ¿qué lo retenía? El amor, no la muerte. ¿Te das cuenta? ¿Qué te retiene a ti en esta vida? Tus enojos, tus envidias, tus codicias. ¿Qué te retiene? ¿Por qué no has ido a Cristo? Ya has escuchado el Evangelio. Ya has escuchado la palabra. A Pablo no lo detenía la muerte. Lo detenía el amor de sus hermanos en Cristo. ¿Puedes decir tú lo mismo? ¿Podría decir yo lo mismo? ¿O estás ahí haciendo números a ver si te conviene o no te conviene ir con Cristo?
Porque si hacemos cuentas y tienes cuentas malas en tu casa, con tus hijos, con tus parientes, con tu vida misma, por eso no podemos decir lo mismo que dice Pablo. A mí no me retiene la muerte, a mí lo que me retiene es el amor de mis hermanos en Cristo. Si vamos entendiendo. ¿Y cómo llegó Pablo a esta conclusión? A través de los problemas, a través incluso de ver su vida, si estaba mal algo, lo corregía. Es que no hay manera, eso no son varitas mágicas que vamos a repartir para que todas sus vidas estén bien. Es caminando con Cristo. Por eso se llama el tema caminando con Cristo. Porque solo no podemos. Necesitamos ser llenos del amor de Cristo. Para los tropiezos, para los problemas, aún para depender de Dios en toda situación. Solamente que os comportéis, dice Pablo, como es digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, o sea, pensamiento, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nota primero que primero pone el amor y luego la fe. La fe es para creer, para asegurar nuestros corazones, pero el amor es para ir para con Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Sí se entiende? Porque no vas a estar siguiendo la fe, pero ya no tienes amor. Y como dice Corintios, si yo tuviera toda la fe y no tengo amor, de nada me sirve. Primero es el amor y después la fe. Porque si le amas a Dios, le vas a creer. ¿Sí o no? Y si no le amas a Dios, pues no le vas a creer. Y si tú tienes problemas con la fe, ya te dije la respuesta. Tienes problemas de amor con Dios. Si todos los domingos vienes, y qué bueno que vengas, y no lo pones en práctica, es que tú no le tienes amor a Dios. Es que no le tienes amor a Dios, porque si le tuvieras amor a Dios, le creerías. No es un problema de fe en sí, es un problema de amor. Y los que se han descarrilado siendo cristianos es porque no caminaron en el amor. Porque puede permanecer la fe, la esperanza, pero el mayor de ellos, ¿te das cuenta? Ya vamos a terminar. El verso 28. Y en nada intimidaos por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Por si alguien se opone, ¿no? A cómo vivas. ¿Quieres vivir de otra forma? No. Porque si vives de otra manera y no andando en el amor, puede ser indicio que otras personas estén mal. Pero si tú estás andando en el amor de Cristo, andas bien. De hecho, si amas a Dios es sinónimo de santidad. Así de fácil. Y si amas al prójimo, es sinónimo de que estás haciendo lo justo delante de los ojos de Dios. Así de fácil. Sencillo. Porque a vosotros, y aquí viene lo último, que es uno de los textos más fuertes de Pablo para los filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y este texto está muy fuerte. Porque dice, porque a vosotros, a nosotros, vosotros, o sea, a nosotros os es concedido
a causa de Cristo, no a tu causa o no a mi causa. Es decir, no porque soy bueno, o no porque me porté bien, o no porque me arrepentí, o no porque fui con fe a Cristo, me merezco a Cristo. Por causa de Cristo, los méritos son de Cristo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Porque en ti y en mí no había nada bueno. Si alguien se quiere decir, es que yo me merezco a Cristo, ya no estás andando en el amor. Estás fuera automáticamente. Los méritos son de Cristo, a causa de Cristo. Si vamos comprendiendo, por Cristo, por amor a su nombre, por amor a la humanidad, si tú lo quieres ver así, te rescata Cristo. Y si tú estás entendiendo esto y estás en el día de hoy aquí y lo entiendes, es porque Cristo te lo revela. No porque eres muy inteligente, no porque cursaste, no sé, un seminario o te fuiste a estudiar algunas disciplinas, hermenéutica, escatología o algo así, te mereces a Cristo. Nadie merece a Cristo. Los méritos son para Él. No solo que creáis en Él, porque Él produce el querer como el hacer. Todo lo que tú estás creyendo en Cristo no es obra tuya, sino es porque Cristo te lo revela y te lo enseña. Es que yo entendí, sí entendiste, pero por la luz de Cristo, por los méritos de Él. Y no solo se te concede a ti creer, sino también que padezcas por Él. Que padezcas por Él. Y no puedes padecer por Él si no tienes el amor de Él. Porque te vas a quedar a la mitad. Te vas a quedar a la mitad del camino. Si pierdes el amor de Cristo, hermano, iglesia, hermanos, hermanas, si pierdes el amor de Cristo, aunque tengas los dones, aunque tengas el conocimiento, ¿sabes qué va a quedar nada más? El carapacho. Nada más la estructura, nada más que viene aquí a alabar a Dios y ya. Pero vida en Cristo ya no hay. Por eso a nosotros, aún hasta los inconversos, en el día de hoy, si estás entendiendo esta palabra, a ti se te es concedido, por los méritos de Cristo, que creas en Él y que le busques con amor. Porque este camino no se puede vivir sin el amor de Cristo. Te puede hacer falta todo lo demás, pero si no tienes el amor de Cristo, no sirve. ¿Cómo vas a padecer? Y muchos cristianos pierden este amor, por eso ya no soportan en su casa. Cuando un cristiano se aleja de Cristo, ya no quiere soportar lo que de antes soportaba. Ahora, y se pregunta a sí mismo, ¿cómo es que yo? Y eso tiene que ver de Cristo también, porque tienes que ver tu vida cómo está delante de Dios. ¿Cómo es posible que de antes soportaba y ahora ya no soporto? Porque ya no tienes a Cristo de amor, como amor supremo en tu corazón. ¿Cómo es que de antes yo hacía cosas y me gustaban? Porque ya no tienes el amor de Dios o lo has perdido. Y es necesario ir a Cristo y pedirle perdón y humillarse a Él para buscarle nuevamente. Como hacía el pueblo de Israel, ¿no? Reconociendo sus faltas, reconociendo su pecado, reconociendo lo que ha hecho mal, porque ha dejado su primer amor. Si tú te das cuenta, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿en qué se basa? En que el pueblo de Israel se alejaba de Dios y Dios los acercaba. Y se alejaban y los acercaban. Y llegó un tiempo en que Dios dijo, yo me desentiendo de este pueblo. Porque no quieren. No querían caminar. Ahora Dios nos invita a caminar por medio del amor. Y no va a chiquear a nadie. Y no vas a ver milagros. Porque los milagros ya quedaron atrás. Ahora camina por medio del amor. ¿Sabes por qué no has dejado tu pecado? Porque tienes un grande amor a tu pecado.
Porque esto es una guerra de amor. Después de que dice de que de tal manera amó Dios al mundo, dice, y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas. Y si tú no reconoces eso, el amor de Dios no puede llegar a tu vida. Si no reconoces que estás amando más el pecado que a Dios, aquí te vas a quedar, vas a tirar semillas, vas a tirar raíces, y no va a pasar nada. Porque el amor al pecado todo lo tienes agarrado. Tienes que arrepentirte. Y aún a los hermanos también. Si se agarran de algún pecado, porque hay libertad, sí hay libertad, pero puedes correr tu pecado otra vez, puedes hacerlo. Y no pasa nada, pues aparentemente no. Pero en el día final, o sea que vayas a dar cuentas a Cristo antes de tiempo, le vas a tener que dar razones que no son válidas delante de Él. Seguramente Dios te va a decir, me dejaste por el amor al pecado. Por eso me dejaste. Y tú decides hoy. Tú decides hoy. Caminar con Cristo o caminar con tu pecado. Tú lo decides, no el diablo. Porque para eso hay luz. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No a causa tuya o causa mía. No solo que creáis en Cristo, en Él, sino que también padezcáis por Él. Y esta palabra, última palabra, no gusta. ¿Sabes para qué te rescató Cristo? Para que padezcas. Y tú dices, solamente voy a padecer. No, tienes el amor de Cristo. Y eso te va a hacer que todo lo soportes, todo lo puedas sufrir por amor de Cristo. Porque a la primera que te hagan y no aguantas, es porque no estás en el amor de Cristo. Es que me tropezaron, hermano. ¿Y el que se cae no se levanta? ¿O se queda tirado allá? ¿Acaso el justo, cuando se cae, no se levanta? Entonces, ¿y qué lo levanta? El amor. El amor. ¿Y si se cae otra vez? Lo voy a levantar. Y aprende a caminar en Cristo. ¿Y qué va a pasar? Aprende a andar con Él. Padeciendo con Cristo. Padeciendo con Cristo. Este camino, hermano, hermana, o quienes nos visitan, no gusta. Porque es un llamado a la cruz. Es un llamado a la cruz. Vamos a terminar.